en una forma de alabanza, de adoración, pero está también expresado en una forma de petición, en una forma de súplica. Este salmo que nosotros leímos, el Salmo 16. Para esto, quiero llevarlos a un tema, a un terreno, a un campo, a un terreno muy poco cavado, muy poco explorado. Estoy diciéndolo en una manera, ¿verdad?, retórica. Un tema que muy poquito se habla, porque no es fácil de poder expresar. Hay cosas en la Biblia que no son fáciles en nuestra mente humana de poder definirlas objetivamente, ni hay manera de cómo explícitamente nosotros en nuestra mente poderlas nosotros contemplar tal como la Escritura quisiera que nosotros la entendiéramos. Hoy vamos a tratar de usar las herramientas más apropiadas. Tal vez no son las tan apropiadas, pero vamos a usar las herramientas propias, las más apropiadas, para poder entender este tema. Y el tema de hoy se llama la conciencia en el ser humano. ¿Cuál es el tema de hoy? La conciencia del ser humano. Yo sé que cada uno de nosotros, aunque no hemos estudiado a fondo, no hemos tenido una profundidad sobre este tema, casi la mayoría de las personas muchas veces hacen referencia a la conciencia. Yo no sé, los oyentes, hoy ustedes que me están oyendo, ¿alguna vez usted ha expresado: me redarguyó la conciencia, no escuché la conciencia? ¿Por qué no oí la conciencia? Mi conciencia me está taladrando, me está redarguyendo. Oh, mi conciencia no me dijo nada, no sentí nada, pareciera que no tengo conciencia. Hoy vamos a hablar exactamente de eso que usted muchas veces dice: no le hice caso a mi conciencia. Pero para ello, el salmista David en el Salmo 16 nos habla, y en el versículo que me llamó mucho la atención fue el versículo 7. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún las noches me enseña mi conciencia. Aún estando en las noches para dormirme, mi conciencia me enseña, me habla. En otras palabras, me oigo su voz. ¿Alguna vez usted ha oído la voz de la conciencia? Fueron dos. ¿Alguna vez, hermano, ustedes han oído la voz de la conciencia? Tal vez la ha oído muy allá, muy finita, porque la conciencia pareciera que fuera una voz tan finita. Pareciera que la conciencia, muchas veces las perturbaciones no nos deja oír la voz de la conciencia. Las ocupaciones y las ideologías que nosotros tenemos abruman nuestra conciencia. Pero vamos a tratar de entender la conciencia en el ser humano. Ese es el tema de hoy. A manera de introducción, quiero hablarles filosóficamente. La ciencia dice, y la ciencia dice que sigue siendo un misterio. Vuelvo a repetir, filosóficamente la ciencia sigue diciendo que la conciencia es un misterio. Es un misterio tanto para la filosofía como para la ciencia y como para la religión. Sigue siendo un lugar, sigue siendo la palabra conciencia, que nadie a nosotros nos enseñó que traíamos conciencia, pero desde que nosotros empezamos a tener uso de razón, nuestros padres que no eran unos filósofos, nuestros padres que no eran unos científicos,
Nuestros padres que no eran teólogos, nuestros padres que no eran catedráticos, nuestros padres que no eran con una profesión, ya hablaban de la conciencia. Pero sin embargo, la filosofía se queda corta porque dice que es un tema muy difícil de entenderlo. La ciencia, la filosofía, la religión, que son exactamente estas ramas que estudian la conducta del ser humano, que estudian la conducta del ser individual, que estudian la conducta de la persona o del ser viviente, lleno de capacidad y lleno de muchos misterios. Entonces, hablando que la ciencia y la filosofía y aún la religión no se ponen de acuerdo en cuanto a enfatizar y a definir lo que significa la conciencia. Pero igual que el amor, no sabemos de qué color es, no lo podemos agarrar, no podemos abrazar el amor. Así como el aire no lo podemos abrazar, así como también muchas cosas, los sentimientos no los podemos agarrar. Estoy seguro que la mayoría de la raza humana en las diferentes etnias, tribus y lenguas, hay una conciencia que les habla muy finita dentro de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Donde la pregunta entonces, ya entrándonos poco a poco, la pregunta sería: ¿dónde se origina la conciencia? ¿Dónde se origina la conciencia? Usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene que traer en una iglesia? En un lugar donde queremos hablar, que se hable otro tópico, ¿por qué usted nos trae sobre el tema de la conciencia? Parece que fuera algo secular lo que usted nos está hablando. Yo los voy a ir llevando paso a paso y saber que el libro que nosotros tenemos y estudiamos, que se llama la Santa Biblia, nos habla de la conciencia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. ¿Dónde se origina la conciencia? ¿No se han puesto de acuerdo? Unos dicen cierta área de nuestro cuerpo, otros dicen, bueno, pero han llegado a la conclusión, según los neurocientíficos, creen que se origina en la corteza cerebral, que es el asiento de la conciencia, en el cerebro. En la corteza, dice, del cerebro, que es el asiento de la conciencia. Allí se sienta la conciencia, en exactamente ¿dónde, hermanos? En la corteza cerebral. No sé qué es eso. Sé que los que estudian medicina, los que estudian la rama de la medicina, se darán cuenta dónde exactamente está situada exactamente la corteza cerebral. Pero yo mirándolo, investigándolo, me di cuenta, hermanos, que está exactamente en nuestro cerebro, en un lugar de nuestro cerebro que es muy pequeña, es algo muy pequeñito, pero que mire lo que puede hacer si nosotros oímos la conciencia para bien, oímos la conciencia para mal. ¿Sí o no? Podemos definir entonces, ya hablando, hermanos, podemos definir cuando ya hemos dicho que filosóficamente que la conciencia, amén, sigue siendo un misterio, y que dijimos, ¿dónde se origina la conciencia? Bueno, se origina en la corteza cerebral. Ahora vamos a definir lo que es conciencia. Vamos a escuchar una definición que tal no será teológica, no será, como usted quiera llamarlo, religiosa, pero para irlo al ámbito espiritual, primero vamos a conocer un poquito del ámbito secular. ¿Cuál es la definición de conciencia? Tenemos muchas definiciones, yo se las voy a dar, porque al final nos va a ayudar a esclarecer exactamente lo que nosotros tenemos en esa corteza, en ese lugar, hermanos, que se llama conciencia. Dice que la definición, dice, es el conocimiento. La conciencia es el conocimiento moral
de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento de lo que está bien y de lo que está ¿qué? Mal. En base al conocimiento de sí mismo y de su capacidad para actuar en su entorno. Eso es lo que es la conciencia. La conciencia es el conocimiento del bien o del mal. Actuar bien o actuar mal. Y está en torno de sí mismo y tiene la capacidad de actuar en su entorno. En otras palabras, la conciencia tiene la capacidad para poder ayudar a esto que se llama, hermanos, la personalidad del ser humano. Otra definición es aquella que parte de una palabra que se llama psiquis. Psiquis es la parte humana que provoca angustia mental, sentimientos de culpa. Cuando violamos los sentimientos, cuando violamos la ley y sentimientos de placer, cuando nuestras acciones están bien, la conciencia se siente bien. Cuando violamos lo que la conciencia nos dice, nos sentimos mal. Por eso dice que es aquella que está en nuestra mente, que provoca angustia mental y sentimientos, de acuerdo a lo que nos dice nuestra mente, nuestra conciencia. Tenemos algunos conceptos. Nuestros sentimientos son imperfectos. ¿Cuánto creen, hermano, que los sentimientos son imperfectos? ¿No es cierto que muchas veces nuestros sentimientos nos engañan? ¿No es cierto que somos víctimas de nuestros sentimientos? Por eso nosotros no debemos exactamente manejar nuestra vida por sentimientos. Nuestra vida debe de ser manejable por convicciones, no por sentimientos. Los sentimientos son engañosos y muchas veces vienen del corazón. Recuerde que la Biblia dice, ¿verdad? Y no me quiero meter a ello porque más adelante quiero hablar de eso. Entonces, nuestros sentimientos son imperfectos, pero también son poderosos. ¿Cuántas veces usted no ha podido dominar un sentimiento? ¿Habrá alguien que, hermanos, aquí alguna vez no ha podido dominar un sentimiento? Un ejemplo, un sentimiento de coraje. Ya les di en el clavo. No me vayan a decir que nadie se ha enojado, que tengo hermanos, oiga, dulzura en la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha tenido más de un enojo en su vida? ¿Cuántos han tenido un enojo en su vida? ¿Cuántos han tenido más de 20 enojos en su vida? Es muy poquito, ¿verdad? Y no es cierto que es un sentimiento el enojo que nos lleva a ponernos rojos. Nos pone, hermanos, irritante. El sentimiento nos dice, no te dejes. El sentimiento dice, ¿por qué te está hablando así? No tiene derecho de hablarte así. No importa que sea mi madre, dicen los muchachos hoy. No importa que sea mi padre, no tiene razón de hablarme así. Hiere mis sentimientos. Y tienen, hermanos, un sentimiento de también quererle gritar al padre, a la madre, al profesor. Ya lo estoy descubriendo. Un sentimiento de aburrimiento cuando el predicador, hermanos, no sabe expresar, hermanos, la predicación. Un aburrimiento cuando el maestro no sabe explicar las fórmulas, no sabe explicar las matemáticas, la filosofía. Dicen, qué aburrido. Quisiera decirle, hermanos, hemos sido víctimas del sentimiento, y el sentimiento, por sentimiento se han matado muchas personas. ¿Sí o no? Por un sentir,
Por eso no es nada fidedigno el sentimiento. Por eso el sentimiento no es nada firme en nosotros. Un sentimiento nos puede dar gozo o paz momentáneo. Un sentimiento nos puede dar alegría momentánea. No lo vamos a dudar, no lo vamos a hacer a un lado, lo vamos a ignorar. No vamos a ser pesimistas. Muchas veces tenemos sentimientos de alegría cuando me regalan, hermanos, un avión. Bueno, un avión no, ¿verdad? Como me regalan en el cumpleaños a usted, oiga, a sus hijos le regalan. Y no es porque, o no sé, bueno, yo soy así, aunque me regalen una cosa pequeña, no, mi sentimiento no está el volumen y el precio que me dan, sino con la actitud que lo hacen, que se acuerdan de mí. Amén. O no sé si a alguien, hermanos, le dé alegría por el volumen cuando le ven, hermanos, una rosita y dice, oye, pues que estoy muerto. Los sentimientos, no vamos a ser pesimistas, vamos a ser optimistas también. Muchas veces nos dan buenas alegrías. Amén. ¿Cuántas veces usted ha venido triste a la iglesia? ¿Y no es cierto que al escuchar un canto usted se llena? ¿Siente paz? Esos sentimientos de inseguridad. ¿Cuántos alguna vez han tenido inseguridad en la vida? Yo creo que todos los seres humanos somos inseguros. Muchas veces el peor problema es que somos inseguros de nosotros mismos. Ahí está el primer problema. Cuando somos inseguros de nosotros mismos, ¿quién somos? De nuestra identidad. De ahí, hermanos, somos inseguros de todo. Por eso usted debe saber quién es, cuál es su identidad, quién es como hijo de Dios, quién es su padre. Porque cuando no tenemos esas áreas definidas, no sabemos quiénes somos. Estamos hablándolos. Pero los sentimientos, no podemos nosotros siempre basar nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de vivir en los sentimientos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces dijimos, nuestros sentimientos son imperfectos, son poderosos también, claro, al mismo tiempo son muy débiles y al mismo tiempo son tan poderosos. Por un sentimiento se acaban familias enteras. Pero también la Biblia no nos lo deja, no le vamos a dejar toda la rama, todo, hermano, la definición a la ciencia. Vamos a dejársela a la filosofía. La Biblia también se encarga, hermanos, a hablar de eso. La Biblia dice en Jeremías, su capítulo 17, un profeta mayor en el Antiguo Testamento, dice, engañoso es el corazón. Le gustan los sentimientos al corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántas veces nuestra alegría la basamos en el dinero? No me vaya a decir que no. Oiga, aquí puros. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he caído en eso? No tengo dinero, no tengo trabajo y mi corazón se aprieta así. Soy el único, dígame. Estamos en una dificultad y el corazón es engañoso porque no pone la confianza en Dios, sino pone la confianza en el sentimiento que está sintiendo en ese momento, se le viene. Recuerde que la Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. ¿Y cuántos hermanos decimos, ay, ¿qué voy a comer mañana? Ay, no tengo para parir. Si sabe que a lo mejor el Cristo viene o nos morimos y se van a quedar los viles. Pero mientras no pudo dormir, oiga, aproveche el dormir. Amén. Damos la gloria al Señor. Espero no confundirlos, espero no, hermanos, cometer eso. Estoy tratando de ser lo más explícito y lo más simple. Pero ahora vamos a entramos muy superficialmente en el campo de la ciencia, en el campo de la filosofía. Pero ahora vamos a entrar al campo a la que en verdad hemos venido aquí ahora sí. Al campo de la teología, al campo de hermanos de las Escrituras. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a entrar al concepto teológico de lo que significa conciencia de acuerdo a la palabra del Señor. Pues quiero decirle que también, hermanos, algunos teólogos les pasa igual que a los científicos, les pasa igual que a la ciencia. No se ponen de acuerdo porque es algo
muy hermano, no se puede ver. Pero también los teólogos tienen su definición de acuerdo a sus estudios de las Sagradas Escrituras. Y tenemos que, ¿qué concepto tiene la teología? Sabe que la teología es la ciencia que trata de conocer a Dios. Teo, Dios. Ciencia, conocimiento. Conocimiento de Dios. Eso significa teología. Vamos a ver a ellos que quieren conocer a Dios en la manera o en sus limitaciones. Dicen, la definición está: la conciencia, y yo creo que ahí nos vamos a ir armando mejor. Vea, la conciencia es una facultad humana interna corrompida por el pecado y la caída del hombre. Ah, caray. Ya vamos entrando, hermanos, al terreno espiritual, a lo bíblico. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es, ¿qué, hermanos? ¿Qué les dije? Es la facultad humana interna corrompida por el pecado y la caída del hombre. Esa es una definición de la teología. Quiere decir que la conciencia es una facultad interna corrompida. ¿De dónde se corrompió la conciencia? Por el pecado de la raza humana. Recuerdo que en el libro de Génesis el Señor le dijo a Eva y a Adán, o a Adán a Eva, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que ellos comieran, ellos iban a morir. Dice que desde allí el hombre corrompió la conciencia. La conciencia es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Se corrompió la conciencia. Otros nos dicen, y esa ya es la más normal, la más popular que yo he oído, que es la conciencia. Por eso vaya viendo. Vamos a ver qué tipo de conciencia usted tiene, ¿ok? La vamos al último, vamos a hacerle un examen a nuestra conciencia. Otros dicen que la conciencia es la voz, es la que más he oído, hermanos. Yo creo que es la que más usted ha oído. La conciencia es la voz inmediata de Dios. ¿Quién ha oído eso, hermanos? ¿Alguna vez ha oído usted eso? Que la conciencia es la voz inmediata ¿de quién, hermanos? De Dios. Amén. La conciencia es la voz inmediata de Dios. Dios está hablando a los individuos, guiándolos a hacer lo correcto en una situación difícil. Eso es lo que dice la teología. Ya dijimos, la teología dice, es una facultad interna corrompida por el pecado, por la caída de nuestros primeros padres. La otra definición dice, es la voz inmediata de Dios. ¿Cuántos pueden colaborar con eso, hermanos? ¿Qué es la voz inmediata de Dios? ¿Alguna vez la conciencia le ha dicho, no, eso no es bueno? ¿Alguna vez la conciencia le ha gritado, no estás en el lugar donde debes estar? ¿Alguna vez la conciencia nos ha dictaminado y nos ha dicho, esas palabras no son de un cristiano? Muchas veces la conciencia dice, hablaste mal. E incluso la conciencia dice, tienes que pedir perdón. Nos habla. Por eso los teólogos dicen, lo más moderno es que la conciencia es la voz inmediata de Dios que está en nuestra vida. Dele la gloria al Señor. Pero hay otro. Me encantó esta definición. Todas están bien. ¿Qué es la conciencia de Dios? La conciencia, la voz inmediata de Dios, perfecto. Pero tengo otra que me encantó y me habló. Y he dicho, es cierto, es verdad. La conciencia es un testigo fiscal. ¿Qué es la conciencia? Un testigo fiscal. Y al mismo tiempo es juez. Amén. De nuestros actos y de nuestras motivaciones o de nuestros motivos. Dele la gloria al Señor. Se convierte en dualidad. La conciencia se convierte en dualidad. Se convierte en fiscal y se convierte en juez de nuestras motivaciones. Depende. Ahí vamos a ir profundizando. A lo mejor no terminamos, pero si usted me deja, vamos a terminar como a las 7. Amén.
Oye, me dormí bien anoche. Me llevó como una semana estudiando esto. Bueno, entonces yo quise ver. Dije, no me quedo satisfecho al saber que la conciencia tiene una doble función, juez o fiscal y juez o fiscal. Quise ir más allá y quise saber qué es lo que desempeña un fiscal para poder entender la conciencia. Yo no sé de autoridad ni de leyes. No soy un abogado, no soy un juez, soy un simple predicador. Pero a mis limitaciones y a las fuentes que yo consulté, dice que el fiscal es el funcionario responsable. Diga conmigo, es el funcionario responsable de representar a los poderes públicos durante un proceso judicial. Dele la gloria al Señor. ¿Alguien le puede dar la gloria al Señor? Mire lo que es un fiscal. Un fiscal es un servidor público. Cuando dice que es un servidor público, le está sirviendo a la comunidad, a la sociedad, a las naciones. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su puesto? ¿Cuál es exactamente su postura de este juez? Es exactamente representar a los poderes públicos durante un proceso judicial, ser imparcial, no hacer acepción de personas en un proceso jurídico o de juicio. No se vale. Entonces, entendiendo que la conciencia es como si fuera un fiscal, yo me lo apliqué a mi vida muchas veces y me puse a retroceder y me di cuenta que es verdad. Muchas veces yo he oído a mi conciencia que no tolera lo que yo estoy haciendo y no lo puedo sobornar. Siempre me dice la verdad. ¿Cuántas veces yo mentí y muchas veces incurro en ello? ¿Y sabe qué me hace la conciencia? Me dice, no, aparte de que soy pastor, eres cristiano. Porque antes, hermano, el título más grande de pastor y todo eso es que uno es cristiano, tiene a Cristo en el corazón. Tú eres cristiano. Una mentirita justificada, no. No. Estuviste mal. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo este pensamiento? Y tengo que ir, hermanos, a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué? La conciencia es como un fiscal que me está diciendo, no robes. No digas eso. Si nosotros oyéramos a la conciencia, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Pero vamos a ir más allá. Recuerden que dije que la conciencia se corrompió en la caída del ser humano. No todo lo que nos dice la conciencia es bueno. Entonces, ¿cómo vamos a determinar que la conciencia nos está diciendo algo bueno? Bueno, por eso estamos aquí para aprender. ¿Seguimos o le quedamos ahí? ¿Nos quedamos ahí? Digan amén. ¿Seguimos? Amén. Entonces, ¿qué es un juez? Primero dije que es que la conciencia era como un fiscal, un testigo, fiscal y juez. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal es el que toma la determinación. Trato cerrado, culpable o inocente. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros la conciencia o el remordimiento, como quiera llamarle, son sinónimos? La conciencia, el remordimiento no le dejan ni dormir en la noche. Por eso la Biblia tiene mucha razón. La Biblia dice que si yo me enojo con mi pareja, no podemos ir a dormir a la cama enojados. ¿No dice eso?
¿Cuántas? Hay personas, yo no soy de esas, pero hay personas, hermanos, que pueden tener una amargura y cargan años con ese sentimiento de dolor. No lo expulsan, se están muriendo, pudriendo por dentro, hermanos, iglesia, y son esqueletos en vida. Hasta la tumba se lo llevan. Y cuando ya se están muriendo, ahora sí, levantan la mano y dicen, tengo este sed, antes de morir me quiero liberarme de eso. ¿Por qué no se liberó antes? Para vivir una vida más viable, más cómoda, ¿no es cierto? Porque cuando hay, hermanos, perdón, hay alivio del alma, ¿sí o no? No me dejan solos. Cuando hay perdón, hay alivio del alma. Cuando hay perdón, gloria a Dios, todo, hermanos, se transforma, hermanos, en bendición. Amén. Por eso, si usted tiene algo con su hermano, dice la Biblia, deja tu presente en el altar. No vengas a orar, ve, pídele perdón a tu hermano. Y ahora sí trae tu ofrenda. Sí lo dice así, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, ya hemos hablado que la conciencia es como un fiscal, que es un funcionario responsable de representar a los poderes públicos durante el proceso judicial. El juez es el que determina si el acusado es culpable o no. ¿Qué dice el juez? ¿Culpable o eres inocente? Por eso la Biblia dice que el que no acepte a Cristo Jesús, ahorita Jesús lo tenemos como abogado. Si no aceptamos a Cristo Jesús, no vivimos una vida agradable delante del Señor. Mañana, cuando estemos delante de Él, ya no va a ser nuestro abogado, va a ser nuestro juez. Solamente va a tener dos determinaciones: culpable o inocente. Amén. Ahora, quiero llevarlos a Génesis 42:21. Un caso que muchas veces lo hemos leído nosotros y no nos detenemos a pensar que allí está la conciencia. Pero ¿cuántos años le durará a estos chicos, a estos jóvenes, para que la conciencia la despertaran? Porque estaba cauterizada la conciencia. Vamos a ir adelante, después vamos a ver cómo la conciencia se duerme. Vamos a ver a estos chicos, amén, a estos jóvenes. ¿Ya lo tienen? 42 de Génesis, versículo 21. A ver, vamos a ponerlo ahí para que todos puedan leerlo. Génesis 42:21. Se lo leo mientras lo ponen. Y decían uno al otro. Ahí está adelante ya, hermano. Y decían el uno al otro, verdaderamente, dice, hemos pecado contra nuestro hermano. Amén. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿De quién se trata, hermanos? ¿Quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son? Los hermanos de Jesús. ¿No? ¿Quiénes son entonces? Los hermanos de José. Yo quiero leerlo otra vez para que vean que allí la conciencia sí les estaba hablando. Dice allí, y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado. ¿Hasta dónde conocieron que era el pecado? Yo les voy a decir hasta cuándo. Casi, hermanos, óiganlo bien, casi como 13 años después, 14 años, para no exagerarle, casi 14, 13, por ahí, hermanos, llevaron esa culpabilidad por no oír la conciencia cuando les estaba diciendo, ay, ¿por qué van a aventar a su hermano al pozo? ¿Por qué lo van a vender? ¿Sabe que gracias a Dios uno de sus hermanos dijo, no lo matemos? Oyó la voz de la conciencia, que le dijo, no hagamos tal cosa con nuestro hermano, el mayor de ellos. Y él se fue por un momento y cuando regresa, el hermano ya lo habían vendido. Hicieron una trama, mataron un animal, un cordero, llenaron sus vestiduras que traía José de sangre y hermanos, llevaron un engaño a su padre y le dijeron, padre, mira, reconoce si esta túnica es la túnica de tu hijo, llorando y unas lagrimotas por ahí de cocodrilo ellos, hipócritamente. Hay gente que llora así, hermanos, finge. ¿Cuántos saben, hermanos, que muchas veces, hermanos, nuestros hijos tienen que fingir?
para poder lograr su objetivo. Pero nuestros padres ya los conocemos. Decían, no me vengas con lagrimitas. Esto no se soluciona con lágrimas, se soluciona con trabajo. ¿Quieres que te compre algo? Vamos a trabajar a la tienda. Vamos a trabajar al trabajo. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Le estoy dando un tips a los hermanos, amén. A las muchachas no les está gustando a los muchachos, amén. 13 años llevaron, hermanos, esa carga de conciencia por no haberle escuchado al principio. ¿Usted cree que la conciencia no les estaba diciendo no vendan a su hermano, no sean ingratos? ¿Qué les hace? Es el más joven. No se manchen, no hagan eso. Oiga, ninguna persona, yo creo que ni los cananeos a lo mejor hacen con sus hermanos eso. No sé qué dijeron. La conciencia les dijo. No quiero inventar, pero la conciencia, ahí dicen ellos. Y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Ahora sí conocieron que habían pecado después de 13 años aproximadamente con nuestro hermano. Pues vimos, ¿qué vieron, hermanos, cuando lo estaban vendiendo? Y no se compadecieron. Me imagino que le decían, hermanos, por favor, no me dejen, no me vendan. Hermanos, los quiero, por favor, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué van a hacer conmigo? Hermanos, no escucharon. Cerraron, dejaron, hermanos, que la conciencia se cauterizó. No pudieron oír la voz de su conciencia. ¿Y sabe qué dijeron ellos ahí? Pues vimos la angustia de su alma. Mira, de adentro. ¿Quién es la que se angustia cuando tiene un problema? El alma. Vimos su angustia del alma cuando nos rogaba. Mira el muchacho rogándoles, hermanos. Ingratos, ¿verdad, los hermanos? Y no le escuchamos. Mire, y no le escuchamos. Nos rogaba y no, ¿qué? Lo escuchamos. Y ahora sí entienden que les viene una consecuencia. ¿Sabe qué dice ellos? ¿Entendían que ellos no merecían por sus actos? No merecían nada bueno. ¿O creen que merecían algo bueno por sus actos? ¿Qué merecían, hermanos? ¿Que su hermano los aceptara? ¿Que su hermano los aplaudiera? Porque estaban enfrente de su hermano. ¿Que su hermano los pusiera, oiga, en un pedestal? Humanamente, José podía hacer con ellos lo que quisiera como ellos lo hicieron. Pero ¿sabe qué? Ellos dijeron, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Hasta cuándo, hermanos? Qué tremendo es cuando no escuchamos la conciencia, ¿verdad? ¿Cuántos van a escuchar la conciencia, hermanos? Factores que ayudan a la conciencia para que sea una conciencia buena, porque también hay conciencia mala, ¿eh? Y eso lo vamos a ir bien adelante. Nada más como abuelo de pájaro. ¿Qué hace cuando una persona tiene un puñal, un cuchillo, hermanos? Aquí estamos puros adultos, ¿verdad? Tiene un arma y están al frente de una persona y está encolarizada, enojada. ¡Pum! Y lo mata, lo apuñala. ¿Sabe qué le dijo la conciencia? La conciencia no le dijo nada. La conciencia le dijo, en vez de no mátalo, dijo mátalo. Oyó la voz de su conciencia que le dijo acaba con él. Simplemente cuando tus hijos te hacen enojar, te los quieres acabar. No me vayan a decir que no soy papá. Había una abuelita que cuando mi mamá nos pegaba decía, acábatelo, Sandra, pero bien enojada la abuelita. Y nosotros alrededor de la abuelita, y hermanos, y hasta la abuelita le llovía y dice, ay, ya me estás pegando hasta a mí. Acábatelos, le decía, me enoja y esto no lo escuche mi mamá. Ahí lo va a tener que cortar. No quiero problemas con mi madre, amén. No me sirvieron, a mí me sirvieron esos golpes. Alabo a Dios y a mi mamá, porque los golpes nos forjan lo que somos. Pero medidamente, con conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Qué les parece? Factores que ayudan a la conciencia. La conciencia se tiene que, ahí vamos ahora sí, a apoyar. La conciencia tiene que, ¿sabe lo que se puede implicar apoyarse? Es cuando una persona tiene una quebradura de pie, lo primero que hacen, hermanos, les dan unas, ¿cómo le dicen estas que se ponen aquí, hermanos? Muletas. ¿Para qué sirven las muletas? Para apoyar su cuerpo. Entonces también la conciencia también tiene factores que le ayuden para que sea buena o para que sea mala. Denle un aplauso al Señor, hermano, para que despertemos. La conciencia
hay factores que ayudan a la conciencia a determinarla. ¿Como qué factor? La conciencia también se puede fortalecer en lo educativo, en lo moral, y no dejamos lo espiritual. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Sabe que la conciencia, cuando un catedrático sabe, tiene educación, fue y tomó la maestría para ser un maestro? ¿Sabe lo que tiene en su conciencia? Es hablar como un teólogo que se capacita para hablar de Dios y se profundiza. Lo que la conciencia lo trae es hablando de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, un teólogo. Si se llena la conciencia de un hombre ateo, dice no hay Dios. Sabe que la conciencia se cauteriza y dice no hay Dios. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan una buena conciencia? Nuestra educación, la moralidad y la espiritualidad. Y muchas veces es la que menos queremos, la espiritualidad. Hermano, ora, porque cuando oramos, nosotros vamos a oír más claramente la conciencia. Y usted dirá, ¿por qué está tanto hablando de la conciencia? Les voy a dar un vuelo de pájaro. Porque la conciencia la opera el Espíritu Santo de Dios cuando tú eres creyente. ¿Qué quiero decir? Que el que no es creyente no opera el Espíritu Santo en la conciencia. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo, gloria a Dios, ahora sí determina en nuestra conciencia, gloria a Dios. Antes, cuando no éramos cristianos, cuando la conciencia me decía di aleluya. Cuando antes yo no era hijo de Dios, me venía en la cabeza venir al altar y orar. Vea cómo cambia la conciencia. ¿A dónde me llevaba la conciencia cuando yo no era cristiano? O cuando usted no era cristiano, ¿a dónde lo llevaba, hermanos? A ayunar, a orar, a pedir perdón, a estar alabando al Señor en la iglesia, a ir hermanos, a hablarle a la gente de Cristo. A eso nos llevaba la conciencia cuando no éramos cristianos. ¿A dónde nos lleva? Ayúdenme, ¿a dónde nos lleva? A la vagancia. El esposo le dice, ¿sabes qué? Quiero la ropa lista porque al rato me voy a ir a ayunar y a orar. No, cuando no conoce de Cristo, arréglame la ropa porque me voy a ir con mis amigos. No se van a encerrar en un ayuno y oración. ¿A dónde se va a ir? Ayúdenme, hermanas. Por ahí dijeron a la parranda. Sí, al mal. Usted espera de bien a un viejito, a un esposo que no tiene nada de Cristo, ¿le espera bien? Pero también vamos con las hermanas. ¿Qué les espera a los hermanos cuando las hermanas tampoco son cristianas? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus idas? ¿Cuáles son lo que se goza su alma en ellas? ¿El qué? Yo creía que el infierno. No, el alma no quiere el infierno, pero las fiestas, amén o no amén. Sí es cierto, las diversiones, y todavía por ahí luchamos. Comer, dice el hermano. ¿Cómo dice? Bueno, todo eso. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Nos quedamos ahí? ¿O le seguimos? A ver, déjenme ver el tiempo. ¿Le seguimos? Ya casi voy a terminar, estoy en la introducción, amén. Entonces, no me manden a los músicos, amén. Me dicen, sígale, pero ya mi hijo me mandó los músicos, amén. Entonces quiere decir, ¿cuáles son los factores que ayudan a la conciencia? La educación, la moralidad y la espiritualidad. Amén. Eso es en el campo. En el campo, hermanos, no filosófico, en el campo de afuera. Pero ahora vamos a verlo en el concepto bíblico. ¿Qué les parece? En el concepto bíblico, todo lo vamos calzando con la Biblia. En el concepto bíblico, la conciencia
Rectificó: la conciencia es falible, no infalible, es falible, y su norma es moldeable. ¿Qué quiero decir con eso? Que la conciencia es falible, no es infinita. La conciencia no es infalible. No, la conciencia es falible, es del ser humano y es moldeable. Yo por ahí veo a mis nietos que por ahí llevan una cosa como que parece, hermanos, hoy a veces como mocosidad, pero ¿qué es, hermanos? Que la juegan así. ¿Cómo le llaman? Ok. Y la moldean. Si no, la hacen como ellos quieren, la estiran, la ponen chiquita, la hacen una bolita. Es moldeable, ¿sí o no? Se puede moldear. Así es la conciencia. La conciencia es falible y a la vez también su norma es moldeable. En otras palabras, la Biblia habla sobre la conciencia cauterizada. ¿Se han leído alguna vez en la Biblia que la conciencia, hermanos, se puede cauterizar? ¿No? Bueno. Los individuos que poseen estos trastornos de la personalidad se dan cuenta de las consecuencias de sus actos y conocen la diferencia entre el bien y el mal, pero son personas carentes de remordimiento, incapaces de preocuparse por los sentimientos de los demás. Hay gente que la conciencia le está diciendo no, no lo hagas, y él sabe que hacer menos a estoy en lo más superficial, hacer menos a la persona no es bueno, ¿verdad que, hermanos, no es bueno hacer menos a las personas? Porque la regla dice, hermanos, la Biblia dice: no hagas, ¿qué? Con otras personas que otros quieras que te hagan contigo, o otros hagan contigo. No lo hagas para que otros no lo hagan contigo, y a lo mejor lo pueden hacer peor. Entonces hay personas y cristianos aquí que muchas veces nos damos cuenta que es malo lo que hacemos, pero ¿qué pasa? La persona el cristiano se ha descuidado espiritualmente y su conciencia se cauteriza. No oye la voz de la conciencia que le dice: no andes en esos caminos. Tú eres cristiano, tú eres cristiana. ¿Qué tienes que andar aquí? ¿Qué tienes que? Y hasta la gente muchas veces: oye, pastor, ¿y qué anda haciendo usted aquí? Me pongo como ejemplo para no ofenderlos, pero póngalo usted también en práctica. ¿Acaso yo puedo estar entre aquellos, hermano, un cristiano puede estar entre aquellos que maldicen, en un grupo de personas donde maldicen a Dios y lo único que están haciendo es dándole la gloria y la honra a Satanás? ¿Un cristiano puede estar ahí o debe de estar allí? ¿Cómo cree que se sienta el Espíritu de Dios? Y la conciencia le grita, pero ¿sabe qué? Tiene cauterizada la mente, se va metiendo poco a poco, diciendo: no es malo. No es malo, cierro mis oídos, no lo oigo. Ellos lo dicen, pero yo no. Y nos pasa como la historia de la zorra, ¿verdad? Y el conejo. Está una borrasca, hermanos, ¿saben lo que es una borrasca, verdad? Está una tormenta fuerte de lluvia y viene por ahí la zorra y le dice: oye, conejito, por favor, déjame entrar a tu cueva, me estoy muriendo de frío, me estoy congelando, me estoy ahogando aquí hacia acá afuera, me está llevando la corriente, por favor. Y le dice el conejito: no, eres malvada. Y le vuelve a insistir: por favor, mira, te prometo que nada más me voy a meter un poquito, nada más, no me voy a meter hasta allá a tu cueva, solamente déjame un pedacito de tu cueva. No, eres malvada. Finalmente, tanto la insistencia, el conejito le dice: está bien, pero nada más un pedacito de mi cueva. Ok, está bien. Se mete la zorra y se va, hermanos, y se va ananchando y se va metiendo. Y cuando se da cuenta, hermanos, el que va sacando es al conejo. Así nos pasa cuando no oímos la conciencia, porque en la conciencia
cuál es el volante de la conciencia que está alimentada en las cosas de Dios? Que está alimentada, es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero cuando nosotros dejamos de alimentarnos, dejamos de buscar la presencia, no le pedimos que nos llene, que nos siga llenando, el Espíritu Santo se contrista, y en ese momento está contristado, y entonces nuestra conciencia no oye la voz del Espíritu. ¿Y cómo es posible que yo esté entre lugares tamborazos y hermanos y música y todo, hermanos, donde no alaban a Dios? Y de repente nos pasa como a Pedro. Dice, oye, este parece que andaba con Jesús, ¿no? No. ¿Cómo que no? Hermanos, no andemos en lugares que a Dios no le agradan. Dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El sabio ve el mal, se aparta. No andemos en lugares que a Dios no le agrada, donde no nos van a ayudar, hermanos, para alabar al Señor. ¿De acuerdo? Entonces dice que la conciencia es falible y su norma se moldea. Ya estoy por terminar la mitad, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver cómo el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo en cambio siempre está en perfecta armonía con Dios. Dele la gloria a Dios. El Espíritu Santo, sin en cambio, siempre está en perfecta armonía con Dios. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo siempre está en perfecta armonía con Dios? Dice, dada la estrecha conexión en estos dos, en la vida del creyente, que es la conciencia y el Espíritu Santo, es importante entender cómo la conciencia y el Espíritu Santo se relacionan entre sí, aunque no todos tienen conciencia buena. Solo los creyentes tienen el Espíritu Santo que mora en ellos, y al igual que un compañero de cuarto o un miembro de familia, pierde tener un considerable impacto en alguien bajo el mismo techo. La residencia del Espíritu Santo tiene una profunda influencia en la conciencia del creyente. ¿Cuántos creen, hermano, que el Espíritu Santo debe de tener una grande influencia en la conciencia del creyente? Ahí voy ya para ir terminando. Si tu conciencia no te habla, si tú no oyes la conciencia, es porque no estás buscando de Dios. Estamos 90% alimentados de las cosas que vemos, de las cosas que oímos, de las cosas que hablamos, pero no estamos alimentados. El 10% de la palabra tenemos de alimento. Una persona puede sostenerse, puede oír, puede hablar, puede actuar si está alimentada 10% su cuerpo. ¿Dónde estaría una persona, hermanos, con 10% de nutrición en su cuerpo? Casi moribunda. No puede vivir, hermano, una persona nutrida del 10%. ¿Qué nos pasa a nosotros? Estoy espiritualizando. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nosotros no nos preocupamos por alimentar nuestra alma? No nos preocupamos por alimentar lo espiritual. Entonces suceden en nosotros trastornos en nuestra conciencia. Nuestra conciencia se ciega, nuestra conciencia se cauteriza, se cierra, y empezamos, en vez de oír la voz del Espíritu Santo, no la oímos porque el Espíritu está contristado. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste llamado para el día de la redención, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿No nos dice la Biblia que el que alimenta su vida de la carne piensa en la? ¿Qué hace una persona, hermanos, que no es cristiana? ¿No es cierto que no piensa en valores? Se le hace fácil destruir un hogar, ¿sí o no? Oye, tanto donde pueda tomar, oiga, el que es adicto vamos con respeto, a una persona, oiga, tanta mujer que hay afuera, ¿por qué va a destruir un hogar? Con una casada. ¿No es cierto que va a destruir un hogar? Y sin embargo, ¿qué hace el hombre? Se cree hombre, porque su conciencia, ¿qué?
No está en lo espiritual, está muerta en delitos y pecados. Pero nosotros no nos queda así, iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que tenemos al Espíritu Santo, el cual puede gobernar nuestra conciencia. Siempre va a gobernar la conciencia. Y nosotros alimentamos nuestra alma del poder del Espíritu Santo. Siempre nuestra conciencia no nos va a llevar al mal. Nuestra conciencia nos va a llevar siempre a la verdad. Dele la gloria al Señor. Le das Biblia a tu alma, le das Biblia a tu ser, el Espíritu Santo te hablará Biblia a tu conciencia. ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia: el que anda en el Espíritu habla de las cosas de él, piensa de las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Póngase de pie. ¿Cómo puedo tener una conciencia limpia? Esto yo quiero que usted se lo lleve, hermanos, así de pie. ¿Cómo puedo tener una conciencia limpia? Si les gustaría saber. Número 1, óigalo. 3 aspectos para tener una conciencia limpia. Número 1, el aspecto hacia Dios. Es decir, estar bien con Dios. Amén. Tener las paces ¿con quién? Con Dios. Número 2, el aspecto con los hombres, con los humanos. Debemos estar bien con nuestro prójimo para que nuestra conciencia esté bien. No puede estar bien con Dios si está mal con su prójimo. ¿De acuerdo? Y el tercer aspecto,